Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes. Estamos aquí en tu programa de Lista la Entrevista y el día de hoy es un honor porque tenemos a nuestro obispo auxiliar, don Efraín, que está con nosotros y va a platicarnos brevemente, nos va a platicar muchas de sus experiencias que ha tenido en su ministerio. Muchas gracias, don Efraín, por este tiempo, este espacio, para estar aquí con nosotros. Gracias. Y vamos a iniciar. ¿Qué le parece si iniciamos y nos platica usted quién es don Efraín? Si tiene hermanos, de dónde es, su familia, ¿cómo es? ¿Quién es don Efraín? Quiero enviar un saludo a todos los que están viéndonos a través del hijo de Melitón y de Tere en estos años tan hermosos que Dios me dio a la mente de amigos. De niño me consideré siempre muy tranquilo, muy quizás hasta introvertido, y mi mamá me llevaba a la iglesia, claro, con mi papá, y ahí el párroco de la parroquia de San Miguel Chalma, el padre Tomás Llerenas, de feliz memoria, le dijo a mi mamá que si me daba permiso de ser su monaguillo, y entonces tenía yo, empecé a ser monaguillo en la parroquia de San Miguel Chalma. Tuve ahí también muchos amigos monaguillos, y ya entre el ambiente de monaguillos, en el ambiente ya de amigos, pues ya era como cualquiera de todos los muchachitos, inquieto, travieso. Nos poníamos a jugar fútbol en el atrio de la iglesia y les pegábamos con el balón a las hermanitas franciscanas y nos iban a acusar con el párroco. Ya no acaba de fallecer hace algunas semanas. Me trajo mi mamá para tener una entrevista con él. Vio un poquito mi historia familiar, mis años de monaguillo. Me dijo, no, pues yo creo que sí puedes ser candidato al seminario. Y en el año de 1973 ingresé al seminario menor a estudiar la secundaria. Y usted cuando, bueno, nos platica que lo trajo su mamá, ¿no? Pero en usted... Rosario, los domingos a la Santa Misa y después el catecismo, que así se estilaba en esos tiempos. Y después, como monaguillo, me llamaba mucho la atención el párroco, porque íbamos a misa de 6 de la mañana y yo recuerdo que el párroco, el padre Tomás, salía de la sacristía al altar, salía bien peinado, salía siempre oliendo muy rico, no sé qué tipo de perfume usaba, pero y eso me llamaba mucho la atención. Y cuando mi mamá me hablaba de que Jesús estaba en el sagrario, abrió el sagrario, la puertita, y yo quería ver a Jesús, entonces tenía así como la curiosidad de ver al niño ahí adentro, ¿no? O a Jesús ahí adentro. Entonces fueron de esas experiencias que fueron marcando mi vida. Claro, a los 12 años yo no sabía ni qué era ser sacerdote, ni cuáles eran las condiciones, ni mucho menos las exigencias, simplemente la confianza en mi mamá, de decir, bueno, pues si vas al seminario y vas a estudiar, vas a aprender, nos enseñaban temas sobre la iglesia, enseñaban toda la organización de la iglesia, entonces nos iban como adentrando poco a poco a la estructura, a la organización, al trabajo de la iglesia. Nos enseñaban a querer al Papa, nos enseñaban también el cariño y el respeto, la obediencia al Papa, al obispo, a los sacerdotes. Nos hablaban de la vocación sacerdotal también, ¿no? Entonces... Pues sí, era bastante. Y era pues tiempo completo prácticamente, ¿sí? Entonces, si era... ¿En qué momento... para el seminario, supongo que varios de sus compañeros del seminario menor ya no pasaron al mayor, se quedaron en ese inter. ¿Usted por qué pasa? ¿Por qué decide decir, pues ya está? Hablé con los padres, hablé con mi mamá, noticia que a mi mamá le causó pues mucha tristeza, mucho dolor, pero finalmente respetó mi decisión y eso me gustó mucho. Yo sí fui por la oración y por la invitación de mi mamá, pero también tuve toda la libertad de tomar esas decisiones. De tal manera que cuando decido salirme del seminario,
pues lo hice con las puertas abiertas para que si en determinado momento, en un discernimiento vocacional posterior, decidía yo regresar, no tuviera ningún problema. Y justamente así fue. Entonces, terminando el segundo año de preparatoria, decido salir. Tuve esa hermosa experiencia de tener pues una noviecita, que eso me ayudó muchísimo a valorar la importancia de una relación bonita con la mujer, respetuosa, y yo creo que esa experiencia también me ayudó mucho a valorar el ser de la mujer. Entonces, para mí 2 años que estuve fuera del seminario haciendo este discernimiento me ayudaron muchísimo para madurar mi vocación, para descubrir el valor de la familia, el valor del matrimonio, pero también el valor de la vocación sacerdotal. Qué hermoso, don Efraín, porque de todos es parte de un proceso. Uno pensaría decir, ya entró, ya se quedó y ya, ¿no? Ahí termina. Pero no, es parte de crecer y de formarse como ser humano, ¿no? Y eso es maravilloso. Y bueno, mencionaba que regresa al seminario. ¿Cuál es la anécdota en el seminario que más recuerda y dice, ay no, esto hicimos en el seminario en aquella época que a la fecha nos acordamos y nos reímos? Fíjate que teníamos una cancha de fútbol que cuando llovía se hacía una laguna. Y entonces pues, éramos chamaquitos de 13, 14 años. Entonces para nosotros era una diversión estar jugando fútbol en el charco de agua, que después se secaba y era un lodazal y terminábamos todos enlodados. Y lo bonito es que también teníamos una alberca con agua congelada, porque pues, ahí en Villa Nicolás Romero es muy frío. Entonces, pues eso no importaba mucho. Lo importante era que después de que terminábamos de jugar nos íbamos a echar un regaderazo, nos quitábamos la tierra, el lodo y a la alberca. Entonces, son anécdotas muy, muy bonitas que yo siempre conservé en mi corazón, y que cuando estuve fuera del seminario eran los recuerdos que más tenía yo presentes. No tanto la oración, pero sí la convivencia y sí este ambiente de gran amistad con mis compañeros, con quienes todavía aún conservo una buena relación. Eso es lo importante, sí, tenerlo, porque pues a lo mejor los caminos los llevan por distintas formas, ¿no? Ciudades, pero bueno, no se pierdan. Qué bien. Y en esta parte, en el seminario, a mí siempre la verdad me ha causado curiosidad, porque cuando uno termina una profesión, se titula y bueno, empieza su trabajo. Cuando ustedes se ordenan, la primera vez que ustedes consagran, ¿cómo fue la primera vez que tuvo en sus manos, hizo esa consagración? Antes de contestarte esta pregunta, quiero decirte la razón por la cual regresé al seminario. En el 1979, tenemos la primera visita de San Juan Pablo II a México, que fue una visita de promoción vocacional impresionante, porque en esa primera visita los seminarios se fueron a la alza en vocaciones, ¿no? Y en todas las visitas que el Papa hacía a México y a todos los países que visitó, el florecimiento de las vocaciones era impresionante. Entonces, en el 79, cuando viene el Papa San Juan Pablo II a México en su primera visita, para mí fue como que la motivación, o fue como que el empujoncito que necesitaba yo para tomar la decisión de regresar al seminario. Entonces, claro, la vocación se la debo a Dios, es un regalo de Dios, pero después mi promotor vocacional en esta época de discernimiento fue San Juan Pablo II. Entonces, gracias a esa visita, a la palabra de San Juan Pablo, a su presencia, a ese carisma que lo ha distinguido siempre, o que lo distinguió, yo es que decido regresar al seminario, estudiar un año de propedéutico. Después me envían a Toluca, estuve ahí un año estudiando la filosofía en el seminario de Toluca. Después me envían a Guadalajara a terminar la filosofía, estudié 2 años y regreso a Los Remedios, donde está actualmente el seminario, y ahí estudio la teología, ahí termino. Y en el año de 1987
el señor arzobispo don Manuel Persil me ordena diácono, 12 de octubre del 87. Y ejercí el diaconado un año prácticamente, y en 1988, 18 de octubre, fiesta de San Lucas Evangelista, don Manuel Persil me impone las manos y me ordena sacerdote. Y esta pregunta ahora sí que me haces, te la respondo. Para mí celebrar la primera misa significó, por un lado, el culmen de todo un proceso de discernimiento, de reflexión, de oración, de luchas internas, de una madurez en un proceso vocacional. Pero al mismo tiempo se abre un nuevo proceso en mi vida como persona y como sacerdote. Entonces, el celebrar la primera Eucaristía es cerrar un proceso que ahora le llamamos formación inicial, y abrir un nuevo proceso que le llamamos ahora formación permanente. Entonces, la primera Eucaristía que celebré, la celebré en mi parroquia, donde fui monaguillo, donde jugaba fútbol, en ese atrio donde le pegaba yo con el balón a las viejitas. Ahí celebré mi primera misa, debajo de un manteado que puso el párroco, de un templete que se montó para la celebración, y fue una experiencia que cuando la recuerdo la vuelvo a vivir. Y la primer misa, y lo venía comentando hace unos momentos, la primer misa que celebré es como si hubiera sido la primera, bueno, fue la primera, la última y la única. Entonces, para mí celebrar mi primera misa, que nosotros le llamamos cantamisa, porque anteriormente pues se cantaba toda la celebración, ¿no? Toda la misa, por eso se le llamaba cantamisa. Entonces, mi primera misa la celebré con mis formadores, con amigos sacerdotes, con mi párroco y con la gente que me conoció desde niño, allá en la parroquia de San Miguel Chalma. Entonces, recuerdo la sonrisa de muchas personas, la alegría de mucha gente que me conoció de niño. Todavía recuerdo las palabras de una señora que me dijo, porque allá soy Hugo Efraín, y allá en mi parroquia de niños siempre me conocieron por Hugo. Entonces se acerca una señora y me dice: Padre Hugo, nunca me imaginé verlo ordenado sacerdote porque era muy travieso. Sí pasa. Que dicen, él es el padre. Sí, pero qué hermosa experiencia, porque bien decía, los caminos de Dios son muchos, ¿no? Y nos llevan a donde Él quiere en el momento que Él así lo decide, ¿no? Y entonces es maravilloso pues escuchar esta parte de usted y cómo fue llevándolo. Y también quisiera, bueno, ahorita los que están siguiendo la transmisión, ¿estamos todos bien? Si quieren mandarle algún comentario o un saludo a don Efraín, pues nos los hacen saber. Después de que lo ordenan, ¿cuál es su camino? ¿A dónde va? ¿Cuál es su primer parada? Bueno, tuve que pagar las que hice, Liz. Es decir, que el señor Manuel Pérez Gil me dice, quiero que vayas al seminario menor. Porque pues en el seminario menor donde yo estudié la secundaria, pues éramos muy traviesos también. Entonces, pues te digo, tuve que pagar las que hice cuando era seminarista en el menor, y me manda Manuel con los muchachos del menor como formador. En ese tiempo estaba el Centro Vocacional Paulus en Ciudad Satélite, en la zona azul. Ahí estuve 4 años acompañando a los jovencitos que iniciaban también su discernimiento, su proceso vocacional. Algunos de ellos ahora son sacerdotes, unos son decanos, otros son vicarios episcopales, otros son maestros del seminario. Creo que fueron 4 generaciones muy productivas en el seminario de sacerdotes. Entonces mis primeros 4 años fueron en el seminario, acompañando la formación de los muchachos, y después don Manuel me envía como párroco a la parroquia de San Isidro Labrador en Ignacio Allende, Huixquilucan, la última parroquia de la arquidiócesis, limita ya con la arquidiócesis de Toluca. Conocimos hace 15
días. Ah, ¿sí la conociste? 15 días y fuimos hasta allá. Mi primer amor. Mi primer amor. Y así me lo dijo don Manuel cuando me envió. Me dice, te voy a enviar a tu primer parroquia. Va a ser como tu primer amor. Te van a querer y los vas a querer. Pero cuando te diga que te cambie, te cambias. Y no quiero que me traigas manifestaciones. Y efectivamente, fueron 5 años como sacerdote en la parroquia de San Isidro Labrador. Los años, todos mis años de ministerio han sido hermosos, pero eso los recuerdo con mucho cariño porque creo que marcaron mi vida como párroco, mi vida como pastor de una comunidad parroquial. Una parroquia rural, una parroquia de gente sencilla, pero de un corazón extraordinario. Que por cierto les envío saludos a todos los feligreses de la parroquia de San Isidro Labrador. Ahí estuve 5 años. Después don Ricardo, ya estando aquí como arzobispo, como segundo arzobispo, me pide colaborar en la catequesis. En ese tiempo había una secretaría que le llamamos Secretario Diocesano de Evangelización y Catequesis, conocido como SEDEC. Y entonces don Ricardo me pide colaborar con él y para esto me traslada a la parroquia de María Auxiliadora, que está en Atizapán, para estar un poco más cerca de la catedral, para estar un poco más cerca del trabajo aquí en la arquidiócesis. Y ahí estuve 7 años y medio como párroco en María Auxiliadora, ya colaborando en la coordinación de la catequesis, en la diócesis y en la actual provincia de Tlalnepantla. Anteriormente era la región metropolitana circundante. Y trabajando como párroco y colaborando también en la catequesis, en la diócesis y en la provincia, también fue una experiencia maravillosa que enriqueció mi ministerio sacerdotal. Fue cuando realmente conocí qué es la catequesis, cómo se debe hacer catequesis. Fue cuando conocí realmente el valor y la esencia de lo que es la catequesis en la iglesia. Que si no hay catequesis, Liz, no hay crecimiento en la fe, no hay madurez en la fe. Por eso la catequesis es muy importante y invito a los párrocos a que la catequesis sea un trabajo primordial en sus parroquias. Y un saludo a todas las catequistas y a los catequistas de la arquidiócesis, porque son la mano derecha del párroco. Y ahí valoré mucho también el trabajo de las catequistas, que es invaluable, porque a veces hasta de su propio dinero tienen que aportar para comprar una cartulina, una crayola, un plumón o cualquier otro material para dar su catequesis. Entonces valoro mucho el trabajo y el testimonio de la fe de nuestras catequistas, de nuestros catequistas. Así es, y después de 7 años y medio de ser párroco en María Auxiliadora, me pide también Ricardo ir a la parroquia del Señor del Perdón, seguramente a pedir perdón por algo, ¿verdad? Y entonces ahí estuve 5 años de párroco, colaborando también en la catequesis, aunque ya menos, porque ya don Ricardo estaba pensando en un relevo para la coordinación de la catequesis. Y justamente es en la parroquia del Señor del Perdón, cuando don Carlos, su eminencia don Carlos, cardenal de la Arquidiócesis de México, llega a Tlalnepantla como nuevo arzobispo, y entonces me pide dejar la parroquia e ir al seminario como rector del seminario. Y estoy hablando del 2010, cuando dejo la parroquia y me voy al seminario como rector, y solamente estuve en un curso escolar como rector del seminario, y el 4 de junio del 2011 el señor nuncio me da la noticia de que el Papa me ha pedido ser obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tlalnepantla y obispo titular de una diócesis que existía en el siglo XII, una diócesis que se llamó Cúbda. Y don Ricardo me dijo, sí, esa diócesis existe en el cielo, pero existe. Entonces soy obispo ordinario de la diócesis de Cúbda y auxiliar de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Y mi consagración episcopal fue el 27 de julio del 2011 en la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, a los pies de nuestra Madre
de nuestra chaparrita, como se le llamaron muchos sacerdotes. Ahí fue mi consagración episcopal, y del 27 de julio del 2011 a la fecha estoy colaborando en el gobierno de la arquidiócesis, primero con don Carlos, ahora con don José Antonio, con quienes les tengo un gran cariño, un gran aprecio, y con quienes he colaborado y de quienes he aprendido muchísimo en la vida episcopal. Son muchos años, realmente el caminar ha sido vasto, o sea, yo lo escuchaba y decía, bueno, haciendo cuentas, ¿no? Son muchos años que estuve en la catequesis, la formación, le permitió conocer, bien decía, desde abajo, ir formando y formándose, ¿no? Porque también eso mismo que aprendió, yo creo que de la catequesis, pues lo trasladó cuando estuvo de rector en el seminario. Y no lo dudo que eso mismo se los haya transmitido a los seminaristas que estaban en su momento en formación, ¿no? Y ahorita que lo decías, que los catequistas, parte derecha del párroco, es cierto, o sea, es parte y algo que no debemos olvidar es que el principal, primero catequista, pues es el padre, el párroco y, bueno, el obispo, ¿no? Como el primer catequista, así es. Y hay algunos comentarios, ahorita. María del Refugio Mendoza González dice: buenas tardes, saludos a Monseñor Efraín Mendoza desde Tehuacán, Puebla, de parte de la familia Mendoza González, Rosita y José. Elvia Ballesteros, saludos a nuestro obispo Efraín, sincero, humilde, alegre y muy buen pastor y amigo. Rosalba Zúñiga Reyes, un saludo a Monseñor Efraín de parte de la familia Zúñiga Reyes de Ahuizotla, que lo apreciamos, Dios lo bendiga siempre, un abrazo. Rosalía Cruz, buenos días, Monseñor Efraín, saludos de sus primos desde Estados Unidos, estamos muy orgullosos de usted, que Dios le siga dando sabiduría, mándenos su bendición y que Dios lo bendiga siempre. José Cabrera, qué gusto saber de su vida y el transcurrir de ella, y veo que la alegría reina en este caminar y la gracia de Dios en usted para ordenarse, porque tuvo la libertad de elegir, pero Dios no lo soltó en ningún momento, y aún lo tiene en sus manos, y por ello doy gracias a Dios. Pues bueno, ya ves, ahorita seguramente pondrán mucho más. Y en esta parte, ¿qué se siente? Bueno, ¿qué sintió cuando le dijeron que usted iba a ser el obispo auxiliar? No sé. Estando ya para terminar el curso escolar con los seminaristas, generalmente se hace un informe para que el seminarista sepa cómo fue su desempeño. Son 4 áreas en las que generalmente la formación se fundamenta: la formación humana, la formación espiritual, la formación académica y la formación pastoral. Es como el cuatripié de la formación. Entonces, todos los formadores tenemos esa tarea y esa responsabilidad de hacer un informe y de dárselo a conocer al seminarista para que sepa en qué ha avanzado, cuáles son sus logros en estas 4 áreas o también cuáles son sus debilidades y que tiene que trabajar para crecer. Entonces, estábamos con el equipo formador haciendo los informes de los seminaristas del nivel de preparatoria, cuando recibo una llamada y me dice el padre: necesita don Carlos hablar con usted mañana en la SEM, o sea, en la casa del episcopado, en el lago de Guadalupe, a las 11 de la mañana lo espera. Y entonces, como estábamos en ese año, estábamos trabajando en los nuevos lineamientos, en las nuevas orientaciones para la formación de los seminarios. Entonces yo pensé que me iba a hacer alguna consulta sobre estos lineamientos porque estaban en asamblea plenaria. Y resulta que al día siguiente llego y me dice el señor don Carlos, dice: oye, el nuncio quiere hablar contigo. Cuando me dijo el nuncio quiere hablar contigo, pues sí sentí preocupación, sentí nervios y mucha incertidumbre. Dije, bueno,
Entonces empecé a repasar, pues no he hecho nada mal, o no creo que me vaya a regañar, pero siempre se siente esa incertidumbre y se siente esa preocupación. Entonces, cuando tocó mi turno, el señor nuncio don Christophe Pierre, que ahora es nuncio en Estados Unidos, me pasa a su oficina, me siento, ya me empieza a preguntar: ¿ustedes, Monseñor Efraín? Sí, señor nuncio. ¿Usted es rector del seminario? Sí. Tenía ya una ficha. ¿Usted tiene tantos años de ordenado sacerdote? ¿Usted forma parte del equipo formador actualmente? Entonces le dije sí. Dice: bueno, quiero darle una noticia. El Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, después de ciertos protocolos que hay que cubrir, hay que cumplir, lo ha nombrado obispo de la diócesis de Córdoba y obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Sí, para mí en ese momento fue de una impresión grandísima, porque algo muy importante que yo quiero resaltar y que quiero compartir. Yo sí le pedí a Dios ser sí pedí ser sacerdote. Y Dios me lo concedió. Toda mi formación fue con esa intención de ser sacerdote. Y cuando el nuncio me dice de la adhesión del Santo Padre, pues sí me impactó, porque nunca me imaginé, nunca lo deseé, nunca lo busqué. Nunca busqué un título, un reconocimiento. Y sí, fue muy impresionante, impactante. Y eso me hace aflorar un poco las lágrimas. Perdón. No, al contrario, porque es parte de la emoción. O sea, uno podría pensar, bueno, es ordenado sacerdote y tiene un rango más alto, pero la parte humana que es a lo que nosotros nos gusta compartir en estas entrevistas de nuestros pues sacerdotes, de nuestro obispo, de saber, detrás de cada uno hay un ser humano, y que eso lo olvidamos. Eso lo olvidamos, y no, al contrario, pues gracias por compartirnos ese sentimiento, porque es parte importante de saber quién es nuestro obispo. Es eso, valioso. Y me queda cuando ustedes le dicen que va a ser obispo, ¿sus papás todavía vivían? Sí. Tocas fibras muy, muy profundas, Liz. Pero bueno, el recordarlas es volverlas a vivir y volver a reconocer el amor y la providencia de Dios. Fíjate que ya cuando yo le doy la respuesta al señor nuncio, ya después de unos minutos entra don Carlos y ya le dice el señor nuncio a don Carlos: bueno, pues ya le di la noticia y Monseñor ha aceptado. Y me abraza don Carlos, me felicita y le digo: señor, estoy muy asustado. Dice: sí, se te ve en la cara, pero eso se te va a pasar pronto. Dice: ahorita te vas al sagrario, ahí el Señor te va a tranquilizar y te va a dar la paz y vas a ir pensando las cosas con más serenidad. Y bueno, ahí fue cuando me dieron la fecha de cuando salía oficialmente mi nombramiento. Entonces hay que mantener un sigilo, un secreto pontificio. Y pues los consejos de los señores obispos, sobre todo de don Carlos, me dice: mira, una noche antes de que salga la noticia, reúne a tus papás y a tus hermanos
invítalos a una cena, un cafecito en tu casa, ya a las 8 o 9 de la noche, y tú les vas a dar la noticia para que al día siguiente pues va a aparecer ya en los medios y que no se enteren por los medios, sino por ti, sobre todo tus papás y tus hermanos, que eran 9 en ese tiempo todavía. Entonces, así lo hice. Ya le dije a mis papás, oigan, pues vamos a tener una cena. Lo hacíamos con frecuencia, Lo hacíamos con frecuencia. Vamos a tener una cena, y en esos días estaba preparándose mi hermana para una cirugía, una de ellas. Entonces, pues fue el motivo como para reunirnos y cenamos. Después de cenar, ya mi hermana pues nos comunica de su cirugía. Y mis hermanos pensaron, bueno, pues ya nos dio la noticia, entonces ya empezaron unos a despedirse. Para esto eran como 10:30, 11 de la noche. Entonces le dije, bueno, yo también quiero darles una noticia. El Santo Padre me ha nombrado obispo de la diócesis de Cúbda y auxiliar de la arquidiócesis de Tlalnepantla, y mañana a las 5 de la mañana aparece en todos los medios la noticia oficialmente del Vaticano. Entonces, por ciertas recomendaciones y sugerencias, me pidieron darles a ustedes la noticia antes de que la conozcan por otros medios. No, pero mis papás llorando, sí, muy sensibles. Mis hermanos también, y bueno, fue una noticia muy, muy impactante para ellos. Y también mi mamá, pues mis papás originarios de Oaxaca, gente sencilla, pero pues también con un corazón y un amor muy grande a Dios, a la iglesia, y pues me dieron la bendición, y yo también se las di. Sí, cuando ahorita que yo lo veo y lo escucho, comparto yo creo que la emoción de ese momento, ¿no? Me queda claro que sus papás ahorita decían un corazón, y yo lo diría un corazón lleno de Dios. Era un corazón lleno de Dios, pues ellos sin saber ser instrumentos para guiar a su hijo hasta llegar a donde pues Dios tenía destinado el camino para usted, sin duda, y empieza en esa parte. Yo creo que sí no sé, me imagino, me queda muy claro que sí, seguro da miedo después de recibir la noticia, porque es algo distinto a enfrentar. Es un honor, pero es algo distinto. Y esa parte cambia totalmente, ¿no? Y cuando, bueno, ya esta parte va a Roma, recibe su nombramiento, bueno, se hace la ceremonia oficial. Aquí cuando llega a Tlalnepantla, ¿cómo es ahora sus primeros pasitos como obispo? Sí, después de la consagración, el 27 de julio, la primer quincena de septiembre, se organiza un curso en Roma para los nuevos obispos. Le llaman el kinder de los obispos. Entonces me tocó ir a este curso. Regresé por el 17 de septiembre ya aquí a la arquidiócesis. Y mira, los padres más grandes fueron mis maestros. Los más jóvenes, algunos fueron mis alumnos. Y los de mi edad fueron mis compañeros. Entonces regreso a casa y me siento en casa. Con el presbiterio, que es con quien tiene uno la mayor responsabilidad en este triple ministerio de enseñar, santificar y gobernar. Me he sentido siempre bien acogido en mi casa, aquí en la arquidiócesis. Entonces, pues sí, empecé a ejercer mi ministerio con invitaciones de muchos sacerdotes a sus parroquias, a celebrar la Eucaristía, a celebrar la fiesta patronal, a celebrar confirmaciones, o simplemente me invitaban a celebrar un domingo la misa dominical con ellos, con su comunidad. Y la verdad que estos casi ya 10 años han sido como mi luna de miel prolongada. Sí, me he sentido muy, muy bendecido, muy querido, muy respetado por el presbiterio, con la gente,
con mis feligreses de la Huizotla, también del Señor del Perdón, con mi familia de Tehuacán, que seguramente también están viendo, mi familia de Tehuacán, por parte de mi papá. Todos radican allá en la ciudad de Tehuacán, Puebla, a quienes les envío un saludo y les digo que los amo. Siempre en mi familia de sangre, en mi familia sacerdotal, con los padres, en la familia diocesana, con mis feligreses, he sentido siempre el cariño, la buena acogida y siempre una oración por mi ministerio. Y con quienes voy tratando, con quienes voy conociendo, como ahora contigo que tuvimos la oportunidad de tomar una tacita de café allá con el padre Carlos, así se van generando las amistades, así se van generando los lazos de cariño y de mucho respeto también. Creo que en la arquidiócesis de Tlalnepantla tenemos muchas riquezas, tenemos muchísimos valores, y una de las riquezas más grandes son nuestros feligreses y son nuestros sacerdotes. De tal manera que yo valoro mucho estar en mi casa, valoro mucho estar en la diócesis que me vio nacer, en donde me bautizaron, me confirmaron, donde me ordenaron sacerdote, obispo, y sigo ejerciendo mi ministerio sacerdotal. Entonces, regresando de este curso de la ciudad de Roma, pues me integré a la vida del presbiterio, don Carlos, que fue con quien empecé este servicio del episcopado, pues siempre con esa confianza, siempre con ese gesto de compartir el ministerio, pues me encomendó algunas tareas específicas para continuar trabajando en la pastoral, ya no de una parroquia, sino de 203 parroquias. Si quería una más, ahí está. Y tenemos comentarios de nuestras personas. De Israel Nava Zúñiga, saludos al señor obispo de Agua Blanca, Huixquilucan. Xochitl Cruz, una gran bendición en mi vida. Monseñor Efraín, gracias, siervo de Dios, saludos desde California, con cariño, Xochitl Cruz. La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, saludos y bendiciones. Artemio López, saludos a nuestro obispo, el señor Efraín, desde la parroquia de San Cristóbal Mártir, en Huixquilucan. Edson Josué Cruz, lo queremos mucho, le mandamos un abrazo, familia Cruz Sánchez. Olga Alonso, buenas tardes, Monseñor Efraín, un saludo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Dios lo bendiga. Cande Cruz, un saludo con mucho respeto, que Dios lo siga fortaleciendo en su ministerio, lo queremos mucho, familia Cruz. Yafet Cruz, padre, saludos desde California, lo queremos mucho. Israel Nava, saludos, Monseñor, fue mi párroco en San Isidro Labrador, un gran testimonio de servicio y humildad. Felipe Mendoza, Dios lo bendiga, Monseñor, un hermano ejemplar, todo mi amor para usted. Ruth Ramírez, Monseñor Efraín, un saludo de la parroquia San José del Manzano en San Fernando, Huixquilucan. Ángel Cruz, mi más grande orgullo ser de su familia, Monseñor Efraín, lo amamos, toda su familia. Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, don Efraín, un gran pastor, hermano y amigo. Gracias por ser un pastor con olor a evangelio y con olor a oveja. Gracias a Dios. Monseñor Jairo, Padre Jairo, qué maravilloso momento, Monseñor. Cristina Cap, Monseñor Efraín, un saludo de la parroquia de la Sagrada Familia de Izcalli Pirámide. Dios lo bendiga. José Cabrera, me imagino la gran dicha que sintió en ese momento y qué grandeza del Señor que le haya elegido por medio del Papa Benedicto XVI y ahora llega su ilusión de ser ministerio, por ello vuelvo a dar gracias a Dios. Jasi Rangel, soy muy sensible y al escuchar a nuestro obispo Efraín, es una hermosa experiencia que le regala nuestro Señor, Dios lo bendiga. Maguito, un saludo cordial de la familia Rosas Díaz del pueblo de San Miguel Chalma
Monseñor Hugo Efraín, por su brillante trayectoria pastoral. José Cabrera, en oración por usted y por todos los sacerdotes, para que el Señor les siga bendiciendo y acompañando en todo momento. Tailet Arevac, que Dios los siga bendiciendo, un abrazo. Lili Manzanares, la familia Manzanares García le manda saludos, lo queremos mucho. Vicelene Calderón, un fuerte abrazo, Monseñor, siempre en nuestro corazón. Y ya está. Pues, sin duda muchos. Yo veía su rostro y yo creo que todos los identifica, ¿verdad? Entonces, ahí está el resultado de ese caminar, de estos tantos años que ha estado sirviendo al Señor y a sus feligreses, ¿no? Por medio de él. Quería preguntarle algo. Sabemos que existe la figura del obispo y a lo mejor yo creo que deberíamos de saberlo todo. Pero en la función del obispo, ¿cuál es? En este caso, usted es obispo auxiliar. Pero ¿cuál sería la función o por qué nosotros tenemos 2 obispos auxiliares y un obispo? O sea, ¿por qué? Bueno, toda diócesis debe de tener el cuidado espiritual, el cuidado pastoral y también el cuidado del buen funcionamiento, de la buena marcha de la diócesis. Entonces, quien tiene esta gran responsabilidad de cuidar estos aspectos, nosotros le llamamos enseñar, santificar y gobernar. Son las funciones propias del obispo, que las marca el derecho canónico con mucha claridad. Entonces se necesita un responsable que cubra estos 3 aspectos. Entonces el Papa es el que nombra el obispo, se le llama ordinario, el obispo ordinario de la diócesis o de la arquidiócesis. En este caso, don José Antonio actualmente es el ordinario de la arquidiócesis de Tlalnepantla, el obispo ordinario, el que tiene toda la facultad, el que tiene toda la responsabilidad de la conducción de la arquidiócesis. Y por la gran densidad de población, porque somos casi 3 millones de habitantes en la arquidiócesis, porque son 7 municipios donde están concentradas muchísimas familias, muchos sectores de la sociedad, por ejemplo, empresarios, académicos, que viven dentro de nuestro territorio. Entonces, siempre se necesita el apoyo, el auxilio de otro hermano obispo que pueda ayudar, que pueda auxiliar a la conducción de la diócesis. Por eso, don Jorge y tu servidor somos obispos auxiliares del obispo ordinario, que es don José Antonio. Entonces nuestra función es, el mismo título lo dice, ¿no? Auxiliamos en el gobierno al señor José Antonio, que es el ordinario de la arquidiócesis, ¿verdad? Esa es nuestra función. Pobre don José Antonio es el que tiene la carga y la responsabilidad al máximo, y nosotros pues, somos sus colaboradores. Así es. Sí. Y si me permites mandar un saludo a mi familia de Estados Unidos, a mi primo Ángel, Jafet, a Rosalía, Xochitl, a toda mi familia que está en California, les mando un saludo y gracias por su amor. A mi familia de aquí de Tlalnepantla, primos, hermanos, sobrinos, feligreses de las diferentes parroquias en donde he estado, donde los he visitado. De verdad que los aprecio, los amo y siempre están presentes en mis oraciones. Y fíjate que cuando me pidieron hacer mi escudo, entonces el padre Miguel Ángel Zárate, el responsable de la comunicación, consiguió a unas personas que se dedican a la heráldica, ¿verdad? Los que tienen el conocimiento sobre los escudos. Y bueno, ahí puse algunos signos importantes.
En primer lugar, la cruz, pues porque nuestra vida siempre va acompañada de cruz y resurrección, ¿no? De el Calvario, pero también de el Monte Tabor, también la experiencia de la cruz y la experiencia de la resurrección. Entonces lleva una cruz, en la parte superior un signo del Espíritu Santo, una paloma que simboliza precisamente la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del ministerio sacerdotal, en la vida del ministerio episcopal. Después, en el primer cuadrante del lado izquierdo aparecen unas espigas y aparecen unos racimos de uvas para simbolizar que la vida del sacerdote está centrada fundamentalmente en la Eucaristía. Es la fuente y el culmen de la vida sacerdotal, de la vida cristiana. Y del lado derecho aparece una pirámide, la de Santa Cecilia, que pues, es prácticamente la región donde he vivido, y a un lado también está Tenayuca, que también tiene otra pirámide. Entonces yo estoy viviendo en medio de estas dos pirámides, por eso puse una pirámide, y para simbolizar, bueno, también mi origen, para simbolizar mis raíces y reconocer que, bueno, pues nuestros antepasados quizá después de una evangelización cuidadosa, ¿verdad?, pudieron transitar a una fe mucho más consciente, a una fe cristiana mucho más formada, pero que finalmente hay raíces de nuestros antepasados, ¿no? Y luego en la parte inferior izquierda, en el cuadrante izquierdo inferior, está la Virgen de los Remedios, ¿verdad?, que es la patrona de la arquidiócesis, del clero, y a quien le he encomendado mi ministerio. Y del derecho, del cuadrante inferior del lado derecho están también algunos signos de el bautismo como fuente de nuestra vida cristiana, y que debe uno también de estar constantemente renovando, ¿no?, su vida bautismal, su vida cristiana, porque antes de ser obispo o sacerdote eres cristiano, eres bautizado. Eso me enseñó en la catequesis. Eso me enseñó en la catequesis, ¿no? Entonces, estos son como los signos más significativos, y siempre hay una frase, y yo quise poner, siempre el verbo en gerundio habla de un estado presente y activo, y entonces pongo sirviendo con alegría. Ese es mi lema, y es lo que procuro vivir todos los días, ¿no? Servir con alegría. Y entonces, bueno, pues ahí es donde puedo yo también sintetizar en la actitud de mi ministerio, ¿no?, el servicio, pero siempre un servicio alegre, porque cuando tú sirves y lo haces con esa alegría, ya estás evangelizando, ya estás catequizando, ya estás presentando a un Jesús, a un Jesucristo a quien vale la pena creerle, pero no solamente creerle, sino también comprometerte con Él y con su Evangelio. Sin duda, porque, bueno, era una de las preguntas. Cada obispo tiene su propio escudo, y bueno, ya él nos lo explicó muy bien. Ya después sí nos comparte una imagen y la ponemos en la página de Facebook para que puedan pues visualizarlo también las personas y sea muy claro. Y yo creo que sí es verdad. Yo cuando lo escuchaba justamente la semana pasada, ahorita que usted dice sirviendo con alegría, es algo que a mí me quedó muy claro de usted. Esa alegría, porque lo repitió varias veces. Me siento muy feliz de todos estos años. ¿Cuántos años tiene ya o va a cumplir de ordenado? El 18 de octubre del 2021 cumplo 33 años. 33, los años de la vida de Jesús. Entonces va a ser un año muy, muy hermoso, seguramente de muchas bendiciones, como lo han sido esos 33, pero quizá con alguna característica peculiar de estos 33 años. 33 años de ejercicio en el ministerio plenamente feliz, ¿no? Fíjate que yo recuerdo cuando celebré una misa de un matrimonio de 50 años de casados, me quedó muy grabada una frase que dijo el Señor,
y que yo la aplico también en mi vida sacerdotal. No recuerdo el nombre del Señor, pero yo le decía, oiga, ¿y todavía quiere a su esposa todavía? Dice, padre, si volvieran a hacer, la volveré a elegir de esposa. Entonces, yo si volvieran a hacer, también volvería a ser sacerdote. Sí. Realmente es una vida plena. Yo creo que no deja uno una familia, no deja uno unos hijos, no deja uno una esposa. Más bien, adquieres muchísimas familias, adquieres muchísimos hijos y tienes el cariño de toda la gente. Entonces, esto llena el corazón del sacerdote. Esto llena el corazón de quien decide seguir a Jesús. Esto le da sentido a tu vida, porque si no lo haces con esta actitud de servicio, si no lo haces con esta actitud de entrega, pues a lo mejor serás un buen funcionario, pero hasta ahí. Y el Papa Francisco ha dicho que en la iglesia no se necesitan funcionarios, no hacen falta. Hay muchos. Y además, funcionarios hacen daño. Lo que se necesita son pastores con olor a oveja, y eso es lo que pues procuro hacer todos los días, Liz. Y ahora con esta situación que estamos viviendo, con esta emergencia sanitaria tan dramática, tan terrible, que he vivido en carne propia y he vivido en el seno de mi familia, lo he vivido de manera muy, muy, muy cercana, te digo, en carne propia, que la vida hay que vivirla todos los días con alegría, con mucha intensidad y con un amor y una confianza plena en el Señor Jesús. Ahorita que lo menciona, en la mañana estaba dando clases a los chicos seminaristas, a los que están en CEJO. Y bueno, me pidieron primero que le transmitiera sus saludos de parte de ellos. Y bueno, me gustaría, ahorita al escucharlo, después de ya casi 33 años, digamos, ¿no?, de servicio de alegría, ¿qué le gustaría, qué nos podría compartir para todos nuestros seminaristas, pues tanto que están en el CEJUP como están en Los Remedios o que están en otros seminarios que también nos pueden estar viendo, para vivir dentro de su etapa de formación esta misma alegría? Porque yo sé que para todos ha sido difícil, como ahorita lo menciona, la parte, pues, de esta situación de vida. Ellos eligieron un camino de vida y la parte les echamos lo que vivimos en la actualidad. ¿Qué le gustaría compartir a todos esos seminaristas? En primer lugar, los saludo a todos los seminaristas que nos están siguiendo a través de estos medios en esta entrevista. En primer lugar, les digo que el amor hace posible todo. Y si ustedes van enamorándose de Jesús, su proceso vocacional, su discernimiento vocacional en el seminario será también un proceso de alegría, también será un proceso que les vaya a ustedes aclarando la voluntad del Señor. Si están en el seminario, si le han dado un sí a Jesús, es porque Él ya los ha llamado, pero ya depende de cada uno de ustedes el que le vayan dando ese sí a Jesús todos los días, pero un sí con ese deseo de servirlo y de servirlo con todo el corazón, con todas sus fuerzas, de entregar la vida incondicionalmente por Él. Entonces, no tengan miedo, muchachos. Decía San Juan Pablo II cuando les enviaba un mensaje a los jóvenes en un encuentro en Roma, les decía: jóvenes, no tengan miedo, vale la pena consagrarse por Cristo. Entonces, es lo que les digo, muchachos, no tengan miedo. Si ustedes ponen su vida en Jesús, Jesús se va a responsabilizar y se va a encargar de conducirlos. Como dice el Salmo 22, a veces por donde hay pastos abundantes, aguas cristalinas, a veces por cañadas oscuras y tenebrosas, pero sabemos en quién hemos confiado. Así es que, muchachos, no tengan miedo, síganle dando ese sí a Jesús, y sobre todo algo muy importante es la honestidad en la vocación, Liz.
Quien busque el sacerdocio por obtener un título, un reconocimiento o un estatus en la sociedad no está en el lugar adecuado. Pero si ustedes, muchachos, han sentido ese llamado de Jesús para servirlo, para ser testigos de su amor, adelante, sin miedo, sin titubeos y con ese deseo de entregarse totalmente al servicio de Jesucristo como discípulos y misioneros del Evangelio. Así es que, ánimo, muchachos, y siempre alegres, siempre una sonrisa. Se los voy a recordar cada vez que los vea. Que los vea serios, les voy a decir esa parte. Y vamos a ir cerrando la entrevista. Hay comentarios más, también para que continúe con sus actividades. Patricio Álvarez, que Dios nuestro Señor los siga bendiciendo para poder guiar a su rebaño. Un abrazo. Josefina Arreola, saludos, Monseñor Efraín, agradecida por estar en los momentos más difíciles de mi familia, Dios lo bendiga. Pepe Mendoza, saludos, Monseñor, con mucho cariño de su familia en Tehuacán, Puebla, nuestras oraciones por su vocación, Dios lo bendiga. Israel Nava, saludos, Monseñor, recuerdo mucho las fiestas patronales y las idas al cerro de la Campana. José Cabrera, muchas gracias, Monseñor Efraín. Gracias, Liz, por este compartir de nuestro obispo auxiliar y conocer toda su historia y sus detalles. Da gusto saber de él. Saludos, vicario general de la arquidiócesis. ¿Quién es? Bueno, y vamos a ir cerrando esta entrevista. Me gustaría, por último, también para las comunidades, para los feligreses de cada una de las parroquias, que ahorita queremos seguir trabajando, queremos seguir evangelizando. Me queda muy claro que hay que servir con alegría. Eso me queda muy claro y lo voy a transmitir a los demás. ¿Qué nos invita a seguir haciendo? Aparte de eso, como parte de la iglesia y siendo iglesia, para ayudarlos a ustedes. Obviamente vamos a seguir orando por ustedes, pero ¿qué más podemos hacer para que en esta vida actual, donde a veces es diferente o distinto y a veces complicado hablar de Dios, no se canse la iglesia de seguir evangelizando? Sí, vivimos en lo que los estudiosos de toda la evolución de la humanidad le llaman un cambio de época. Estamos viviendo no solamente una época en cambio, sino un cambio de época. Y en un cambio de época hay crisis muy fuertes, sobre todo en las estructuras que por mucho tiempo estuvieron manteniendo la vida social, la vida familiar, incluso la vida eclesial, y que hoy están siendo no solamente cuestionadas, sino se están resquebrajando, entre ellas la familia. ¿No? La familia, que es la institución, la célula que todos sabemos, es la célula de la sociedad, también de la iglesia, y que está teniendo también una gran dificultad en estos tiempos, en este cambio de época. Entonces, yo a lo que invito en primer lugar es que mantengamos el valor de la familia, Liz. Que mantengamos la familia como la célula de la sociedad, pero también, como lo dice el Concilio Vaticano II, como la iglesia doméstica, donde tenemos que aprender a amar a Dios amándonos como miembros de la familia, donde tenemos que aprender a perdonar perdonándonos entre nosotros como miembros de la familia, donde compartamos tristezas en la familia, pero también donde compartamos grandes alegrías, donde compartamos el dolor, pero también donde compartamos los éxitos y las alegrías. De tal manera que yo invito a todos nuestros feligreses y a todos los que nos ven a través de este medio a que cuidemos la familia como esa iglesia doméstica, porque si descuidamos la familia, si no conservamos el valor de la familia, Liz, creo yo que estamos como si tuviéramos un venero de agua, un manantial, y lo estuviéramos contaminando, que tarde o temprano esa agua
ya no va a servir. Entonces, la familia es, creo que uno de los valores más importantes que debemos de cultivar. De tal manera que yo invito a los papás, a las mamás, a cada una de las familias a que valoren a su familia. Tristemente, cuando ya no se tiene a un familiar, un ser que dicen, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, para ver si es tarde. Entonces ahora, a partir de hoy, ¿no? Si no lo hicimos ayer, antier, hoy es el día, hoy es el momento de revalorar, de renovar la vida de nuestra familia, de perdonarnos, de reconciliarnos, de seguirnos ayudando, porque también eso es algo muy importante, ¿no? La solidaridad actualmente y en las situaciones en las que estamos viviendo, la solidaridad en la familia es muy importante, Liz. Ahorita no podemos ir a la iglesia, no podemos participar en la pastoral social, en Cáritas, pero en nuestra propia familia podemos empezar a practicar la caridad y la solidaridad. A lo mejor tu hermano, tu sobrino, tu primo, tu vecino está necesitando no solamente de una ayuda material, sino a lo mejor de una palabra, tal vez de una sonrisa, de un saludo, aunque no podamos darlo físicamente o cercanamente, pero sí al menos un gesto de amabilidad, de cariño. Entonces, también algo muy importante, la familia en este compromiso de ser una familia solidaria. Otro aspecto importante también que tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que valorar son estos medios de comunicación que nos están acercando de manera virtual, que no es lo mismo estar cerca y saludarnos y abrazarnos, pero al menos de manera virtual, al poder utilizar estos medios, ¿no? Algunos los han satanizado, algunos en un tiempo dijeron, no, esas son cosas del diablo. No, son medios que tenemos que utilizar y que podemos utilizar para acercar el evangelio, para acercar la buena nueva a nuestros hermanos. Entonces, a mí me da mucho gusto que esta entrevista esté generando este cariño, este amor por la familia, por Jesús, por la iglesia. Entonces, saber utilizar estos medios, y yo sé que tú estás también aquí muy metida haciendo también el trabajo de la catequesis de manera virtual para nuestros niños, para los papás. Entonces, gente como tú, invitarlas a que se sigan comprometiendo, a que sigan dando lo mejor que tienen, sus conocimientos y también su amor a Cristo y a la iglesia, para que el evangelio se siga transmitiendo, para que siga resonando en las mentes y en los corazones de todos los que han optado por Jesús. Este es otro aspecto que no podemos descuidar en este tiempo. Y el más importante es el testimonio de nuestra vida, ¿no? El testimonio alegre, ¿no? Un testimonio de que lo que tú dices es porque estás convencido, porque lo estás viviendo y porque lo estás experimentando. Entonces, creo yo que el testimonio es fundamental. Así puede decir uno una conferencia muy bonita, una homilía también muy hermosa que mueva corazones, ¿entiendes? Pero si tu testimonio no es el primer impulso para comunicar la fe y el amor a Jesús, entonces se queda en bonitas palabras. Entonces yo creo que el testimonio de nuestra vida, Liz, de todos los días, tenemos que seguirlo manteniendo. Esa confianza en Dios. Esta pandemia nos ha hecho experimentar mucho dolor, mucha tristeza, ¿verdad? Y muchos hemos sido afectados directamente. Pero eso no nos debe quitar la alegría ni la confianza en el Señor. Al contrario, para mí esta experiencia ha sido de un hermoso reencuentro con Jesús, en la esperanza, en la fe y en la confianza. Así es. Muchísimas gracias. Y vamos a cerrar nuestras entrevistas. Las cerramos con 5 preguntas. Sí se sabe las respuestas, no se preocupe. Y son 5 preguntas así como la primera respuesta que usted considere, esa es. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Las ensaladas verdes. ¿Cuál es su música favorita? La música clásica, y también soy versátil. ¿Su lugar
predilecto para poder descansar? Mi casa, mi familia. ¿Cuál es el versículo o cita bíblica con la que usted se identifica? Juan 10, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y el santo con el que usted se identifica o lo tiene como guía de vida? Bueno, han sido como dos momentos. El primero, en mis estudios de filosofía, leí a San Agustín y me identifiqué mucho con algunos momentos de la vida de San Agustín y es como una referencia en mi vida cristiana. Y actualmente San Juan Pablo II, que es mi promotor vocacional. Pues muchísimas gracias, don Efraín, por permitirnos conocerlo, por estar con usted compartiendo esta charla muy agradable, esta tarde ya, que ya nos tocó. El sol ya casi nos llega, porque los que ustedes no ven, pero el sol nos está correteando. Muchas gracias y si usted nos permite, nos puede dar la bendición para las personas que están siguiendo la transmisión, como usted guste, sentado o parado. Me pongo de pie. Con mucho gusto y bueno, agradezco mucho a Liz esta entrevista. Ella es una persona muy comprometida con la iglesia y sobre todo con el trabajo de la pastoral, de manera muy concreta en la catequesis, por lo cual, Liz, yo te agradezco mucho todo este trabajo que estás haciendo con nosotros y todos tus conocimientos que los estás poniendo al servicio de la catequesis aquí en la arquidiócesis. Le pido a Dios que te bendiga y que sigas realizando este apostolado tan hermoso. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A todo el equipo, a todo el staff, también les agradecemos mucho su trabajo. Muchas gracias y que pasen un hermoso fin de semana. Muchas gracias, don Efraín. Bonita tarde y que Dios lo bendiga. Seguimos orando por usted. Gracias. Hasta la próxima semana.